Hola a todos y todas. En este video vamos a revisar las conexiones de NiFi a MariaDB para que puedan poblar el ambiente de DSA. Y vamos a hacer una prueba de cómo sería el migrar los datos que ustedes pueden tener en CSV o en Excel o en otras fuentes y pasarlas a MariaDB. Para esto vamos a dividir el video en dos partes. La primera va a ser una configuración del ambiente en donde vamos a ver las conexiones necesarias para poder conectarse a MariaDB, para la redundancia. Y después vamos a ver algunos programadores dentro de NiFi que les podrían permitir las primeras tareas de la ETL para hacer la migración de los datos. Entonces, en Uburso les dejé un zip que contiene lo siguiente. Son distintos drivers que les permiten conectarse a distintas fuentes de datos, ya sea MariaDB, MySQL o a Access, y la que vamos a usar para hacer las de conexiones a MariaDB. ¿Ok? Y dentro hay un README que les voy a explicar bien cómo lo tienen que utilizar. Entonces volvamos a NiFi. Esta es la visualización inicial que ustedes van a tener. Vamos a configurar la conexión a MariaDB. Para esto, damos clic derecho en cualquier parte de este pizarrón, aplicamos configuración, y aquí tenemos los controller service. ¿Ok? Esto lo tienen que haber visto en alguno de los videos anteriores de las cátedras. Y vamos a crear un nuevo controlador. Recuerden que NiFi trabaja en base a controladores y procesadores. Los procesadores usan los controladores que por lo general son conexiones eh, o lenguajes de escritura o de lectura que usted configuran de forma anterior, y el programador lo que hace es la tarea que usted necesita. Entonces, el controlador, vamos a escribir dbcp y vamos a utilizar el que dice dbcp connection pool. ¿Ok? Le ponemos agregar. Vamos al botón que dice configurar. Y aquí abrimos el README que yo les había mencionado anteriormente. Aquí está. Si se fijan, tenemos las primeras tres variables importantes, que son el Database Connection URL, el Database Driver Class Name y el Database Driver Location. ¿Ok? El Database Connection URL tienen que copiar todo esto, tal cual, en NiFi, y lo que está entre estos corchetes, ustedes tienen que cambiarlo al nombre que ustedes hayan creado como base de datos en DataGrid. Recuerden que eso lo vimos en los videos anteriores. Entonces, seleccionamos todo esto desde JBC, MariaDB, la IP del localhost, el puerto donde está la base de datos, etc. Lo copiamos aquí. Y en mi caso, la base de datos que yo voy a utilizar es la que se llama enfrentamientos demonios. Entonces elimino todo esto y escribo enfrentamientos demonios. ¿Ok? Y después viene el signo de interrogación y un código para poder trabajar con UTF-8, para poder permitir los tildes, las ñ, etc. Le damos OK. Vamos a la siguiente variable. La segunda, ustedes la deben copiar tal cual, sin hacerle ninguna modificación. La tercera, que es el Database Driver Location, tienen que cambiar el directorio. ¿Ya? Y tienen que buscar dónde tienen alojado el driver MariaDB-Java-Client-2.7.0.jar. Está dentro de los drivers que yo les mandé, que es este. Entonces, todo el directorio en este caso sería, en mi caso, perdón, user Javier Desktop NiFi, porque aquí tengo almacenada la carpeta de drivers que yo les subí a material docente. Entonces, copio ese directorio, lo pego,
y copio el resto del directorio para poder abrir este driver en particular. ¿Sí? Lo repaso muy rápido. Lo que acabo de hacer fue copiar todo esto, pero lo que cambié fue el directorio donde tenía almacenada esta carpeta. Ok. Ahora necesitamos las credenciales para poder acceder a MariaDB. Y es lo mismo que hicieron en DataGrid. Database User y el password. Estos son los que ustedes crearon al momento de instalar MariaDB. En este caso, si usaron el de defecto, el Database User es root y el password es la contraseña correspondiente que ustedes crearon en el momento. Voy a pausar para que no la vean, para que no vean la mía. Ya, al momento de escribir la contraseña, no se visualiza, sino que dice Sensitive Value Set. Pero ahí significa que ya hay algo escrito que está reconocido como la password. A todo esto le damos aplicar y luego le damos a habilitar o activar. Enable Close. Y con eso ya tenemos la primera conexión necesaria a MariaDB. ¿Cómo comprobamos que hayamos hecho correctamente la conexión? Bueno, nos vamos a DataGrid, a nuestra base de datos, y vamos a crear una tabla de prueba. Le vamos a poner tabla prueba. Vamos a agregarle un par de columnas, que va a ser un ID, una característica, un varchar 50, y es todo lo que vamos a hacer porque no necesitamos más, ¿ok? Vamos a abrir la tabla de prueba, le vamos a agregar manualmente un par de valores. Esto es solo para comprobar que hayamos hecho bien la conexión. Guardamos los cambios con Submit o Control más Intro. Y nos vamos a Nightly. Lo que vamos a hacer primero, sigan estos pasos, después yo les voy a explicar en la siguiente parte del video, les voy a explicar bien lo que hace cada procesador. Vamos a buscar perdón, no, arriba hay una parte que tenemos como una barra de herramientas. Vamos a buscar el que dice procesador, se hace clic y se arrastra hacia el pizarrón. Buscamos el que se llama Generate Flow File, le ponemos agregar, y buscamos otro procesador que se llama Execute SQL Record. Le ponemos agregar. Los unimos, aquí ahí tenemos una flechita al medio, la seleccionamos y la arrastramos al otro, le ponemos agregar, abrimos el Generate Flow File, Scheduling, le ponemos, cambiamos de 0 por 1999, aplicar, y el Execute SQL Record, le damos a propiedades, le damos en Database Connection Pooling Service, seleccionamos la base de datos que nosotros configuramos previamente, que era la conexión a MariaDB. En Record Writer escribimos Create New Service y buscamos el que dice CSV Record, Set Writer, crear. Vamos a esta flechita que aparece al lado de CSV Record Set Writer, le ponemos que sí. Y aquí lo que acabamos de hacer fue crear otro controlador, que es un controlador de escritura de CSV. Le ponemos habilitar. Esa es otra forma de hacerlo a través de un programador o hacerlo a través de configuraciones iniciales. Abrimos nuevamente nuestro programador y en SQL Select Query vamos a escribir una query que va a ser select asterisco from la tabla prueba. Si la conexión está bien realizada, nos va a entregar un resultado correcto. ¿Ok? Vamos a buscar otro procesador. Vamos a seleccionar solo el primero. Este procesador no va a hacer nada en este momento. Unimos el SQL al procesador nuevo.
seleccionamos la cola de fallo, y repetimos y seleccionamos la cola de éxito. Luego, seleccionamos en el pizarrón, clic derecho, le ponemos Start. Le ponemos refrescar y tenemos un éxito. A la cola le damos clic derecho, lista de cola, nos va a aparecer el resultado, apretamos el ojo para ver lo que hay dentro de esta cola, y como lo escribimos en CSV, nos damos cuenta que nos arrojó los valores que estaban dentro de la tabla, lo que significa que hicimos las conexiones a MariaDB de manera correcta. Para la segunda parte de este video, les voy a mostrar cómo hacer una migración, ya sea desde CSV o Excel, a MariaDB, desde NiFi. Por eso eliminé todo lo que teníamos en el ambiente y creé un par de tablas de prueba de fuentes de datos, ¿ok? Que estos son CSV. Entonces, si nosotros, en realidad son más que CSV, son de texto plano. Entonces, nosotros vamos a abrir listado de demonios. Vamos a ver que tiene la columna nombre de demonio, nombre previo como de persona y un estado si es que está vivo o no. Y si abrimos la de matademonios, vamos a ver que tiene nombre, edad, fecha de ingreso y rango. Si nos fijamos, tienen más columnas de las que nosotros habíamos planteado en el modelo estrella del video anterior. Pero puede que a la larga de nuestro trabajo sí nos sirvan esas columnas. Entonces, lo ideal es identificar siempre la arquitectura o la estructura, perdón, que tienen los datos de entrada y ver con qué columna nos vamos a quedar. Si yo quisiera quedarme con menos columnas, tengo que decidirlo antes de empezar a hacer toda la migración. Ya, ahora que tenemos esto identificado, vamos a abrir DataGrip. Si recuerdan, yo les había mencionado en el video anterior de que una buena práctica que yo recomendaba era generar tablas temporales para poder almacenar todos los datos que estaban entrando y guardarlos todo como varchar. Porque si viniera, por ejemplo, si yo definiera que una columna debería venir con un entero de un dígito y viniera una información que no corresponde, yo podría identificarla a tiempo según la carga de datos. Si no lo hiciera así, el proceso generaría un error porque le estaría entregando un input más grande del que corresponde. Entonces, yo creé estas dos tablas, demonio temporal y miembros temporal. Lo ideal es que también creen algo así y puedan identificar que son tablas de paso para hacer la carga de archivos. Pero no es la carga de su modelo estrella, sino que es pasar todos los datos que en distintas fuentes, ya sea CSV, Excel, Avro, SQL, etcétera, y las pasen a MariaDB, que es en el ambiente en el que estamos trabajando. Entonces, si nos fijamos, tenemos la de miembros temporal y la de demonios temporal. Ya no está actualizada ahí, sí. Y están las 4 columnas y la de demonio temporal correspondiente y todos con varchar, ya sea 255 o 50 según qué tan grande podría ser el input. Como esto es una prueba, lo estamos haciendo solo con 2 tablas. Ya no lo estoy haciendo con todas las del control, sino que es para que ustedes entiendan la lógica que se está utilizando detrás. No es necesario que ustedes repliquen este ejercicio. Algo importante que tenemos que notar es que el separador de columnas es un punto y coma en este archivo plano, en este archivo de texto. ¿Por qué es importante de notar? Porque en Chile nosotros tenemos, o en Sudamérica tenemos el separador de miles y el separador de decimales, que puede ser punto y coma o coma y punto según la configuración que uno sea su favorita. Y para MariaDB y para MySQL, el separador de miles no existe y el separador de decimales es un punto. Si nosotros tuviéramos comas aquí, separando las columnas, y tuviéramos como un número chileno, no sé, 16,6, por ejemplo, y además la separación de columna es una coma, se empieza a desconfigurar todo y quedan errores y queda todo corrido.
y es lo que no les tiene que pasar. Entonces tienen que cuidar esas pequeñas sutilezas. Otro punto importante es que la fecha en este caso viene como día, mes y año. Y para DataGrip, perdón, para MariaDB, una fecha, un formato fecha está configurado como año, mes, día. Entonces, como nosotros lo estamos guardando como texto, esto, lo que habíamos mencionado en las tablas temporales, por ejemplo aquí, que es la fecha, dijimos que va a ser un varchar 50, no vamos a tener ningún problema. Pero si pusiéramos que este es un date, al momento de pasarle un formato de día, mes, año, pueden pasar dos cosas. Una, el proceso tira un error porque no es capaz de hacer la carga de los datos. O dos, va a intentar arreglar el formato automáticamente, pero va a cambiar la fecha a lo que interprete, que en la mayoría de las veces, yo diría que siempre, si es que lo logra hacer, si es que logra cargar el dato, va a entregar una fecha que no se parece en nada a la que era realmente. Ahora que volvimos a, que ya entendimos todo, de el estudio como previo antes de actualizar nuestra migración de los datos, volvemos a NiFi. Voy a pausar el video, voy a hacer la estructura como corresponde y les voy a explicar qué es lo que se hace en cada uno de los programadores para que ustedes lo puedan extrapolar hacia sus ejercicios. Ok, está lista esta parte de la migración de los datos, tanto como para un CSV o para un Excel. Entonces, recapitulemos un poquito, para yo también acordarme dentro de este video. Tenemos estos textos planos, que no son CSV, en realidad, son texto plano, son tipo archivo, así que no tienen una extensión asociada. Extensión me refiero si es que es .csv o .xslx de Excel. Estos son solo el nombre del archivo. Entonces, vamos a ir paso por paso. Primero, usamos un procesador llamado Generate Flow File. Este procesador lo único que está haciendo es darnos la partida para el proceso, porque la forma en que yo lo configuro es que no entrega nada. Entrega una solicitud vacía. Y es importante, sí, que en scheduling ustedes le pongan 9.999 segundos. ¿Por qué? Esta es la configuración por defecto, que son 0 segundos. Si yo hago eso, significa que cada 0 segundos esta va a estar haciendo un requerimiento. Y miren lo que pasa. Se me llena de solicitudes en la cola. Entonces, limpiemos la cola. Configuramos bien esto a 9.999. En realidad no es que tenga que ser 9.999, sino que tiene que ser un número bien alto para que no se pisen los requerimientos uno de los otros. Entonces, si ahora le damos Start, pasa la magia de que nos da un solo requerimiento. Luego, yo había hecho unas tablas temporales, ¿sí? Que son la de demonio y la de miembros, que están vacías. Pero como son tablas temporales, que son de paso, siempre es bueno truncarlas antes de hacer una carga. Limpiar todo lo que está dentro, en este caso, truncate table, para evitar problemas. ¿Cómo funciona este procesador? Este se llama Execute SQL Record. En propiedades, ustedes se conectan a la base de datos, que está conectada a MariaDB, hacen un pre-query, que es para truncar las tablas, o sea, todo lo que no tenga un resultado, todo lo que no sea un select, por ejemplo, truncar tablas, crear tablas temporales, actualizar tablas, crear variables, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso estamos truncando las tablas temporales que vamos a utilizar. Y lo malo, entre comillas, de este procesador es que me obliga a darle una query. Así que yo hago un select 1, as 1, solo para poder entregar un valor, para que no se caiga el proceso. Y el otro que tienen que llenar es el record grader. A usted les va a aparecer la opción automáticamente de crear nuevo servicio. Apretan crear nuevo servicio, cambian a CSV. CSV es lo más fácil de utilizar, por eso es lo que les muestro, pero pueden crear
abro CSV, JSON, bueno, todas estas opciones tienen que tomar la que más le acomode, pero para esta prueba lo hice con CSV. Una vez que creen el CSV, lo mismo, se van a la flechita, les va a aparecer un mensaje de continuar, le ponen que yes, y les va a aparecer esto, que es el CSV Record Set Writer. Lo configuran y usen el valor, lo que tienen que cambiar es el value separator a punto y coma, porque viene con una coma, viene así. Ah, no puedo modificarlo. Siempre para hacer una modificación tienen que deshabilitar el controlador, por si acaso. Y ahora que está deshabilitado, lo podemos modificar. Y así es como viene. Y así es como lo vamos a usar, como punto y coma. Sobre todo si es que trabajan con montos que tengan decimales. Lo habilitamos nuevamente y continuamos el proceso. Entonces, en este no es necesario ponerlo del 9.999 porque le estamos haciendo un único requerimiento. O en realidad le estamos haciendo la cantidad de requerimientos según la cantidad de colas que tengamos antes. Entonces, las colas que están antes de este procesador son estas, que tienen un requerimiento. Si lo ejecutamos, avanza y se divide aquí. ¿Por qué se dividió hasta acá y no se quedó en esta parte? Porque aquí utilizamos un funnel. Un funnel es nada más que para ordenar nuestro proceso o para dividir colas, para dividir caminos. Por ejemplo, yo en este caso lo que quiero es que el éxito o el requerimiento que salió de aquí, que es 1, se me vaya a 2 caminos. Entonces utilizo un funnel para hacer una apertura de este camino, como de estos carriles, y tengo el mismo resultado en ambos lados. Y tengo un requerimiento como para cada camino. ¿Por qué hice 2 requerimientos? Porque son 2 las tablas que yo quiero descargar. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso fue utilizar un fetch file. ¿Cómo funciona el fetch file? En file to fetch, yo borré todo lo que estaba escrito y le di el directorio donde estaba la tabla que yo quería utilizar, que es la de listado de demonios. Y es todo lo que hice en este procesador. Tiene 4 posibles resultados: éxito, permiso denegado, fallo o no encontrado. Por lo general, uno puede omitir estos caminos para que no aparezcan, o puede lanzarlos hacia como un log, que se puede cargar también en MariaDB, pero eso ya es un poquito más avanzado para pasos siguientes. Quien quiera, sepa de eso y quiera hacer una tabla de log, quiera adelantarse, como ir diciendo cómo fue el proceso, cómo fue avanzando, si se cayó en alguna parte, e ir guardando toda esa información, me puede preguntar. Ya, volviendo, tenemos la descarga de este archivo del listado de demonios y según lo que pase es por el camino que se va a ir. Si yo le doy a Start, va a decir que fue exitoso. ¿Y qué es lo que me entrega? Ya, me entregó en este caso una cola. Si yo pongo lista de colas, tengo un resultado. ¿Y qué es lo que tiene este resultado? Bueno, yo lo puedo ver con este ojo de ver contenido. Y me entrega exactamente lo que estaba dentro del archivo plano. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí solo hemos descargado a NiFi el archivo que vamos a utilizar. Si nosotros seguimos viendo la tabla temporal de demonios, sigue estando vacía. El siguiente paso es utilizar el procesador que se llama Put Database Record. Aquí tenemos que llenar distintas cosas. El Record Writer tienen que colocar en qué formato está viniendo lo que ustedes van a ingresar. Nosotros estamos utilizando un archivo plano, que es texto, que también puede ser considerado como CSV. Estamos utilizando el CSV, estamos usando la estrategia de insertar, porque podemos usar un insertar, un actualizar, borrar, un insert ignore o un upsert. Nosotros estamos insertando todo lo que venga dentro de las tablas. ¿A qué database nos vamos a conectar? A la de MariaDB, a la que configuramos al inicio de este video. ¿Y en qué tabla vamos a hacer la carga? En la de demonio temp. Esto se escribe a mano. Aplicar. Lo otro. El CSV Reader
también, este es un lector de CSV. Antes ustedes no lo tenían. Entonces les va a aparecer el crear nuevo servicio y lo mismo. CSV Reina, en este caso, aquí. Cuando lo seleccionen, van a él, configuraciones, cambian el valor del separador a punto y coma. Ahora le damos play a este y recargamos la tabla y tenemos los valores cargados. ¿Por qué no arrojó ningún resultado? Porque yo le dije que arrojara resultados para un retry o para un fallo. ¿Y cómo pude evitar que me mostrara un camino del éxito? Se marca aquí. Se cliquea en Settings, se cliquea los caminos que uno quiere que no aparezcan o que se acabe el proceso si es que ocurre alguno de esos caminos. ¿Por qué es importante marcarlo? Porque si yo no lo tuviera marcado, por ejemplo, me reclama el procesador. Me dice que la relación de éxito no la tengo conectada a nada. Entonces, si yo le digo que si tiene éxito termine, deja de pasar ese problema. Ocurre lo mismo en el paso de abajo. La diferencia es que utilizamos la otra tabla, que es el listado de matademonios. Si le damos clic a Start, tenemos el listado de la cola. Podemos observar el contenido, que es lo mismo que está en la tabla. Si vamos al Data Grid, vemos que está vacía. Si le damos Start, vemos que tiene contenido. Fíjese en la fecha, día, mes, año. Stop. Paramos todo. Eso en cuanto a CSV. Ahora voy a explicar el mismo ejemplo, pero con un Excel. Para eso, yo creé un Excel que se llama listado demonios matademonios. Tiene dos hojas. Una que es matademonios y otra que es demonios. Por lo general, los Excel van a venir con un formato. Lo que tenga número, por lo general, va a venir con formato número. Lo que tenga fecha, por lo general, va a tener formato fecha. Y por eso es muy importante que ustedes vean bien lo que están cargando. Porque lo más probable es que se les desconfigure, pero es normal. Si ustedes lo identifican con anterioridad, van a saber qué correcciones tienen que hacer en la transformación, que son los pasos siguientes de la ETL. Piensen que en este momento lo que estamos haciendo es extraer la data. Falta toda la parte de transformar. Entonces, similar a adelante, o sea, similar al proceso anterior del CSV, generamos el proceso con los 9.999 segundos. Partimos. Borramos, truncamos las tablas temporales. Si nos vamos ahora al Data Grid, esto que tenía datos, ya no tiene datos, está truncado. Ahora vamos a descargar el Excel. Si se fijan, ahora el nombre del archivo tiene una extensión, que es la extensión correspondiente al archivo. Delante, ¿por qué no tenía? Porque no era .csv, era un texto plano, que no tenía extensión. Si hubiera sido realmente un CSV, tendríamos que haberle puesto .csv. En este caso un Excel, así que le ponemos .xlsx. Importante, nos sirven los Excel antiguos. Si les mandan un archivo .xsl, XLS, así, no les va a funcionar. Knife no soporta esa versión de Excel tan antigua, que creo que es del 95 para atrás. Seguimos. Descargamos el Excel. Está. Tenemos el Excel aquí, descargado. Pero el Excel no lo podemos llegar y cargar porque tenemos dos hojas. Perdón, volvemos un paso. Propiedades. Ya, sí, perdón. Descargamos el Excel. Seguimos. El Excel tiene dos hojas, ¿cierto? Tiene la hoja de matademonios y la de demonios. ¿Cómo le digo cuál tiene que cargar en cada tabla? Bueno, entonces aquí lo que hacemos es convertir el Excel a un CSV. ¿Cómo? Con un procesador que se llama Convert Excel to CSV Processor. Y aquí es muy sencillo de utilizar. Ustedes pueden seleccionar si quieren que se descarguen, que se transformen todas las hojas del Excel, o si es que quieren que se transformen solo algunas. En mi caso yo creo que se transformen todas, así que esto yo no lo llené. Tampoco tengo filas que tenga que saltarme.
porque hay algunas, no sé, que vienen con una fila que es como informativa y uno se las puede saltar. Tampoco tengo columnas a saltar. Lo único que yo cambié fue el valor del separador que tiene que transformar al CSV. El Excel lo va a transformar a CSV con este separador, punto y coma. Importante, punto y coma. No usen, ojalá no usen nunca coma. Usen punto y coma. Es una de las mejores opciones. O un slash, no sé, pero el punto y coma es mi favorito. Le ponen aplicar. Le dan a Start. Y ahora pasamos de 1 a 2. ¿Por qué 2? Porque tenemos dos hojas. Si vemos las colas, vemos que tenemos una con la información de los matademonios y la otra con la información de los demonios. Ya. Pero ¿cómo hacemos ahora para decirle que estas dos colas se tienen que dividir? Si nosotros miramos, todo requerimiento es un flow file. Y todo flow file tiene atributos. Nosotros podemos ver los detalles de ese atributo. Lo vemos en informaciones, tenemos detalles y atributos. Los atributos de esto en particular, cuando convertimos un Excel a un CSV, se nos crea un atributo que se llama sheet name, que hace referencia a la hoja que transformó a CSV. Entonces, el primer flow file es la hoja de matademonios, y el segundo flow file es la hoja de demonios. Nosotros tenemos un procesador que se llama root on attribute. Y aquí nosotros agregamos el nombre de la propiedad que queramos crear. O sea, en realidad son los caminos que nosotros queremos que tomen estos flow files. Entonces yo creé el camino de demonios y el camino de mata demonios con este código. Signo peso, llave, corchete, cheat name que sea igual a demonios y cheat name que sea igual a mata demonios para irse por el camino de mata demonios. Si lo vemos aquí, uno se va para mata demonios y el otro para mata demonios. Y le pedí que los que no hicieran match, si es que hubiera más de otro camino, que no los considerara, que se acabara. Entonces, hacemos esto y tenemos un camino para cada lado, el de demonios y el de mata demonios. Y aquí es lo mismo que de antes, el put database, con el CSV Raider, pero hacia miembros temporales y las demonios temporales. Revisemos que están vacías para que me crean que carga. Le damos start, ya terminó. Y voilà, tenemos las tablas cargadas, las tablas temporales. Y con eso acabamos de hacer una migración de datos, tanto de SCB como con Excel. Es mucha información, es mucho por hacer, así que si tienen dudas, pueden preguntarme por el foro, por WhatsApp, por Telegram, por correo. Y eso, si hay dudas de este video en particular, que es un poco más extenso, consúlteme con confianza. Saludos.